aquí hoy para presentar el libro titulado 5 miradas sobre la locura, seleccionadas y presentadas por Enrique Vilamatas. Es una coedición de Gris Tormenta con la dirección editorial de la Universidad Veracruzana. El libro forma parte de la colección Miradas de Gris Tormenta y tiene fragmentos de 5 obras por Laura Adler, Miguel de Cervantes, Anton Chekhov, Erasmo de Rotterdam y Rem Koolhaas. Si quieren, para empezar, quisiera contarles un poco. Bueno, nos acompañan hoy para presentar el libro Mariana del Vergel y Cassandra Gómez. Vamos a intercambiar nuestras impresiones del libro. Yo soy Jacobo Zanella, editor de Gris Tormenta, y al final vamos a hacer una lectura de un pasaje del libro. Antes de empezar, quisiera contarles pues qué es la colección Miradas y cómo está estructurado este libro, porque quizá lo más destacable en esta colección y en este libro es la forma en la que está hecho. En Gris Tormenta iniciamos con esta colección hace un año y la idea de la colección es que sea una colección centrada en los lectores, en los escritores como lectores. Generalmente pensamos en las figuras como Enrique Vilamatas, Jasmina Barrera, Margot Glantz, que son los 3 que han participado en la colección. Generalmente pensamos en ellos como escritores y no nos paramos a pensar en ellos como lectores. Y todo escritor en algún momento fue lector, o quizás su escritura se desprende de la lectura. Y lo que intenta hacer esta colección es pensar en el escritor como lector, no como escritor. Entonces lo que hacemos es, desde la editorial, seleccionar un concepto literario, en este caso es la locura, y proponerle ese concepto a lo que nosotros pensamos que es un lector interesante, en este caso Enrique Vilamatas. Le escribimos sin conocerlo, le contamos la breve trayectoria de la colección y le dimos el tema de la locura. Y le pedimos que pensara en las primeras obras que le vinieran a la mente cuando él pensara en la locura. ¿A quién recuerda? ¿A qué textos recuerda? ¿A qué escritores recuerda? ¿A qué épocas de su vida recuerda? ¿A qué secciones de su biblioteca recurre cuando tiene que pensar en la locura? Lo interesante de la colección es que no es una selección minuciosa ni canónica. Al contrario, es una selección muy intuitiva, muy personal, casi de reflejos. Nosotros le decimos a él la locura y lo primero que le venga a la mente, eso es el libro. Entonces él selecciona estos 5 autores que les leí y de cada autor selecciona un breve fragmento, y lo que hacemos nosotros en la editorial es compilar esos fragmentos, editarlos, traducirlos si es que no están traducidos, y él hace una pequeña presentación del concepto y del libro. Y este es el segundo libro de la colección. La colección ahora tiene estos 3 títulos: 5 miradas sobre el olvido, seleccionadas y presentadas por Margot Glantz; 5 miradas sobre la infancia, seleccionadas y presentadas por Jasmina Barrera, que se presentó ayer aquí en la feria; y este es el tercero, que son 5 miradas sobre la locura, del cual vamos a hablar hoy. Gris Tormenta como editorial, bueno, tiene 4 colecciones. Una colección está destinada a la edición, otra a la escritura o a la creación. Esta es la colección, digamos, especializada en la lectura, o en la que más nos interesa reflexionar sobre la lectura. Y hay una 4ª colección que une a los otros 3 conceptos, la colección Disertaciones, y juega con ellos en unas antologías
multiculturales. Entonces, pues quizá iniciar con cuando leyeron este libro, cuáles fueron sus primeras impresiones, cuál fue su encuentro quizá con la locura, con Vilamatas, con los textos que seleccionó, con la colección, no sé, cuáles fueron sus primeras impresiones, quizá eso sea interesante como de comentar al inicio. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues fue toda una sorpresa, porque para mí fue el primer acercamiento a la colección, había visto, pero digamos, me acerqué a esta colección por esta que es de la locura y me hacía mucho sentido, ¿no? Pensar la literatura de Vilamatas a partir de la locura. Y la selección fue muy interesante porque si bien encontramos desde Cervantes, también cuando estos pasajes sobre la arquitectura y también esta relación de esta entrevistadora que rescata los pasajes de Marguerite Duras, creo que fue de mis partes favoritas, sobre todo por la relación que Vilamatas tuvo con Marguerite Duras y todo esto que él luego va relatando de cómo pues fue una maestra para él. Entonces, a mí me gustó mucho el libro. Creo que me gustó también la variedad de textos, porque al principio yo creí que iban a ser ensayos, no sé, cuando me acerqué al libro tenía la impresión, cuando se me hizo la invitación de, pues es una selección de ensayos, no sé, no, como que no había visto todavía bien cuáles eran los autores, luego revisé y dije, ok, qué curioso, ¿no? Tenemos desde narrativa, tenemos como este formato entre pasajes de miradas, ¿no? Sobre Marguerite Duras, pero también están como estas, diría yo, breves ensayos sobre la ciudad, sobre Manhattan y sobre el arte. Y todos ellos, lo que me pasó cuando lo empecé a leer, no sé usted, pero encontrar esos puntos, ¿no? De, ok, ¿cómo se entiende la locura y cómo es que Vilamatas la entiende? Y me fue imposible no pensar en sus obras. O sea, fui rastreando como, y eso fue lo que se me hizo más interesante del libro, porque cuando te gusta mucho un autor, en mi caso me gusta mucho Vilamatas, y es muy bonito cuando vas rastreando, ¿no? Estas lecturas que siento que de alguna forma se ven reflejadas en su literatura, y sobre todo, por ejemplo, el personaje de Vidriera. Creo que o sea, he visto a Vilamatas muchas veces en ese personaje, esas obsesiones, esa locura. Esos personajes son siempre así, incluso irracionales muchas veces, y creo que esa irracionalidad justo está presente en la selección de textos que él hace, y eso me gustó, como ir rastreando sus diferentes Vilamatas, porque también sabemos que Vilamatas es una autoficción todo el tiempo de sí mismo y sus obras son muy autoficcionales, entonces de alguna forma fue también ir viendo esta autoficción que no es solo Vilamatas, sino que esa autoficción se construye a partir de otros digamos, fragmentos que creo que van construyendo este Vilamatas que podemos ver en la literatura y también en su persona. Hay una entrevista, bueno, como un pequeño documental que me gusta mucho de él, en el que habla sobre París no se acaba nunca, y entonces él cuenta una historia de que a él le gusta mucho ir a presentaciones o de pronto ir a otros lugares y fingir que es otra persona, es decir, que tiene otras profesiones y que hace otras cosas, y se inventa así cualquier cosa, hasta se cambia el nombre. Y no pude no pensar en ese Vilamatas, que también puede ser incluso una ficción él mismo presentándose en ese documental, pero en ese Vilamatas que es estos personajes. O sea, de alguna forma me parece que todos estos personajes que recupera son él. Entonces es muy bonito. Siento que tanto si te gusta o no Vilamatas, si nunca te has acercado a su literatura, de verdad es una gran guía para ir siguiendo los rastros del escritor. Mariana, quizá antes de escucharte, quisiera comentar algo sobre lo que dijo Cassandra. La colección Miradas tiene una peculiaridad que es muy bonita y que es justo lo que dices. Estamos leyendo a Vilamatas a través de sus referencias. Estamos acostumbrados a leer a los autores a través de sus libros, y esta colección Miradas lo que nos permite es leerlos a través de sus bibliotecas.
que es una cosa fantástica, es una cosa como de, no sé, casi de obsesión. Cómo la literatura, cómo sus lecturas los forjaron, ¿no? A lo largo de décadas. Y pasa lo mismo, o sea, lo que acabas de describir pasa lo mismo con Margot Glantz y con Jasmina Barrera, que uno lee esos libros de textos seleccionados por ellos y curiosamente es casi como si hubieran escogido a otros para hablar de ellos mismos, como si hubieran escogido textos que trazaran líneas de su biografía o de su autobiografía. Eso es muy interesante de la colección, es una de las intenciones de la colección, no sabíamos si se iba a lograr o si se iba a notar, pero me parece que es evidente, tú lo acabas de decir mejor que yo, cuando un lector selecciona un pequeño canon, un canon informal, digamos, o un canon personal, sin duda está hablando de sí mismo, de sus intereses, de sus obsesiones de toda la vida. Y creo que eso se ve aquí. Bueno, voy a tratar también como de no repetir cosas que se han puesto sobre la mesa. En general, la primera impresión que a mí me surgió por el hecho de que también la editorial de la Universidad Veracruzana haya decidido coeditar este título con ustedes es como este arraigo que también Vila Matas tiene con Veracruz, ¿no? Y esto que llama volver a Veracruz en algún momento. Sé que justo por las entrevistas es un escritor con un sentido del humor bastante peculiar y que tiene un cariño bastante peculiar a México también. Y bueno, pensaba desde luego en su relación con Sergio Pitol y eso, verlo como un maestro, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí me fui acercando a estas cartografías geopolíticas, por así decirlo. Y bueno, específicamente siento que como lectora inevitablemente no pasa que quieres ver una cosa hilativa en una antología, ¿no? Y siempre que pienso en las antologías recuerdo eso, traigo a colación a Alfonso Reyes para decir, quien antologa es el caprichoso, ¿no? Y bueno, específicamente en esto hablo de, hay de caprichos a caprichos, ¿no? Y lo dice Vila Matas en la presentación. O sea, sí son autores que tiene presentes y que, digamos, se le vinieron a la mente justo porque están en la cabecera de su cama, como a la George Perec, pero al mismo tiempo hay una disposición de eso, ¿no? Y lo digo porque los textos que están aquí, pues 3 de ellos son, digamos, ficcionales, por así decirlo, y 2 de ellos trabajan más con un recurso memorístico, biográfico, en donde la escritora habla de ese personaje del que se le acuña como loco, ¿no? Como loca. Y entonces digamos, hay otra mirada distinta en donde no hay el pacto de ficción de por medio con los personajes locos, en donde se puede hablar un poco más de arquetipos, ¿no? Y lo digo específicamente por el texto que tiene justo esta cineasta Logi Adler y el texto del arquitecto, ¿no? De que ahorita Cassandra nos va a platicar un poquito más, ¿no? Pero claro, hay como un trabajo de ensayo no ficcional ahí. Y eso me encantó ver como en términos heterodoxos del libro. También me gustó que podríamos ver la locura a lo largo de los siglos y por lo tanto hay una multiplicidad de perspectivas sobre qué es una persona loca, ¿no? Sin rayar en esto moralino o sí, como en estos conceptos de enciérrenlo, ¿no? O no deberíamos tomar ese ejemplo, ¿no? Como que como lectoras ya entramos en ese pacto en la antología, independientemente de los textos, ¿no? Y bueno, no sé si podremos ir entrando poco a poco en materia. Quizá a lo mejor es una pieza que pongo sobre la mesa también para que la conversemos,
Otro de los puntos que me gustó ver en los textos es que hay una idea de la locura asociada al lenguaje y como que hay una fijación muy sutil e implícita sobre cómo se articula el lenguaje o se desarticula en estos personajes o personas que están atravesadas por una especie de demencia, ¿no? Y me gustó mucho que estuviera esa fijación porque de nuevo está a lo mejor de forma sutil el guiño de Vilamatas, editor, que está diciendo, quiero poner a personajes o personas que explícitamente se estén preguntando por el lenguaje, ¿no? Porque trabajan con él o porque de forma colateral les aborda. Y eso lo vi, por ejemplo, con su deliberación de poner un fragmento de la biografista de Margarit Durán, ¿no? Como una mujer que está obsesionada con el lenguaje y escribir hasta sus últimas consecuencias, con repetirse, con esas obsesiones sobre el amor, sobre el fuego, sobre el dolor, y que al final también estaba abordada por el tabú de ser una mujer narcisista, en el sentido en el que justo la biografista, lo pone, ¿no? Como ese sentido de ir de mí hacia mí misma, ¿no? O sea, el narcisismo así lo ve Margarit Durán y la obsesión es consigo misma y con su escritura. Entonces, cómo la locura también está atravesada desde ahí con su lenguaje, ¿no? Y que hasta sus últimos minutos de vida ese lenguaje o esa materialidad de la lengua se puso, bueno, que ahora la podemos leer, digamos, a través de lo que la biografista decidió poner, ¿no? Pienso eso y lo pongo sobre la mesa y me voy. Sí, pasó algo muy bonito cuando contactamos a Vilamatas para invitarlo. Él sintió algo sospechoso porque nos respondió el mail diciendo, estoy trabajando en una novela, no le he contado a nadie de esa novela y es una novela sobre la locura y es sobre un personaje que está en una biblioteca seleccionando libros sobre la locura. Y lo que nosotros le estábamos proponiendo era exactamente eso, solo que en otra clave. Y no sé si fue esa coincidencia la que lo llevó a aceptar, digamos, el encargo de hacer esta pequeña antología, pero sin duda fue un punto de unión. Él está, digamos, en el último tercio de su vida, está en un momento ya quizá mirando hacia atrás, no lo sé, reflexivo sin duda. Bueno, él siempre ha sido reflexivo, pero el tema de la locura nos parecía que era muy Vilamatas, quizá no había sido obvio, o sea, él no tiene un libro sobre la locura, pero cuando nos respondió este primer mail y decía, lo que me piden es lo que estoy haciendo, pero en novela, esto fue hace quizá año y medio, 2 años, y ahora la novela ya existe, acaba de salir, no ha llegado, pero bueno, sería muy interesante leerla junto con este libro para ver cómo se está conformando ese mundo de su locura, porque no hay autor que pueda hablar de manera objetiva sobre un concepto, siempre va a hablar siempre va a hablar en primera persona, sobre toda cierta edad, ¿no? Entonces la locura para Vilamatas no es la locura por sí misma como palabra, sino es su locura y la locura de sus libros y de sus personajes y de su literatura. Bueno, esa era una cosa. La segunda cosa que mencionaste o que yo leí por ahí es la coherencia de una antología o la línea de una antología, ¿no? Como los textos que conforman una antología dialogan o no dialogan entre sí mismos, y aquí tenemos que recurrir, en estos 5 textos que él eligió, tenemos que recurrir siempre a él como el punto de unión de los 5 textos.
quizá alguien que no haya leído a Vila Matas pueda vislumbrarlo, pueda vislumbrar ese hilo. Me parece que queda muy claro, pero sobre todo los que lo hemos leído, esto es una especie de tras bambalinas de su pensamiento, ¿no? Son lo que decía Cassandra, leemos aquí los arquetipos o los personajes que sentimos que hemos leído en sus novelas, o sea, son sus influencias, es su biblioteca formativa, no sé, es algo que está siempre ahí detrás de él. Y lo que sí no planeamos, o sea, lo que nos ha sorprendido en este libro y en los otros 2 libros de la colección es que a los invitados nunca se les dice mucho, o sea, se les hace una invitación muy general, este es el tema, tienen libertad absoluta de selección, siempre y cuando sea prosa, y hay un límite de palabras, pero curiosamente los 3 invitados han seleccionado textos de diversos siglos. Tanto Margot Glantz como Enrique Vila Matas hacen selecciones del siglo XVI para acá. Jasmina Barrera fue un poco más contemporánea, entre comillas, seleccionando textos del XIX, XX y XXI. Pero nos ha gustado y nos ha llamado la atención eso de que sin haber un límite, sí tratan de ir como lo más atrás posible. Y esa selección, como basta en el tiempo, le otorga una profundidad a la antología muy bonita, como un concepto universal como la locura, que ha estado presente desde que el hombre existe, desde que el ser humano existe. La podemos ver tratada en distintos registros, con distintos intereses o intenciones, y se va formando una especie de definición compleja o definición sucia o definición borrosa de lo que es la locura. Pero al mismo tiempo en esa bruma hay un rayo de claridad, ¿no? Que ese rayo es Vila Matas, que es lo que está uniendo, es este hilo que está uniendo todos los textos. Quizá ahora, como decía Mariana, entrar un poco ya en los textos del libro, quizá en aspectos o detalles específicos de algún texto que les haya gustado, de algún personaje que les haya gustado, o de algo que no conocían, ¿no? Porque también un poco la intención de esta colección es que un lector joven o contemporáneo entre en contacto con cosas como, qué sé yo, las Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que escribía en latín, o estas pequeñas novelas de Cervantes que si no eres cervantino quizá no hayas leído, ¿no? O todos tenemos la referencia al Quijote, pero no todos tenemos la referencia del licenciado Vidriera, por ejemplo. Lo que hace la colección es traer esos textos de una manera, digamos, accesible o interesante, tentadora, a un lector contemporáneo. No necesitamos leer a todo Cervantes, sino que Vila Matas te dice, mira, lee este fragmento y quizá te guste y quizá después de leerlo vayas a querer ir a la obra completa, a leer toda la novela. Entonces, quizá hablar un poco de eso, de si hubiera un texto que no conocían y les interesó, o nada, algún personaje que les hubiera llamado la atención. Muchas cosas que comentar, pero justo hay textos que sí conocía, pero el factor antología siempre hace que pasen por otro filtro, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, este texto de Cervantes, una lectura que hice hace mucho tiempo, pero regresar y no solo eso, también los fragmentos que elige, o sea, son muy ilustrativos y que
uniéndolo un poco con lo que comentabas, Mariana, sobre esta preocupación, diría yo, por el lenguaje. Algo que me gustó mucho de repensar esta novela de Cervantes bajo la mirada de la locura y en esta antología, era precisamente que nos va presentando, creo que diferentes miradas de la locura. O sea, sé que así se llama la antología, pero vamos, me refiero a que no en esta naturaleza que yo siento que siempre es ensayística de Vilamatas, se dice mucho, ¿no? Que sus novelas, aunque sean ficción, siempre van a estar contaminadas, vamos, del ensayo, esos falsos ensayos. Creo que de alguna forma esta antología también termina, si la ves a distancia, como un ensayo que nos va mostrando diferentes salidas de la locura. Y justo en este de Cervantes, ¿no? Este personaje que sabe tanto y no logra comunicarse, y es hasta que le acontece esta locura, que tiene miedo de romperse porque se siente de vidrio, pero también que es muy sabio, ¿no? Y entonces siento que Vilamatas nos va presentando que es en la locura donde encontramos la sabiduría, ¿no? Siento que es, digamos, el punto en común que yo voy encontrando en todos los textos, y sobre todo en este, y sé que Mariana va a hablar más adelante justo el de Erasmo, pero precisamente, ¿no? Ahí como ahorita hablaban, Jacobo, de la etapa de vida en la que se encuentra Vilamatas, y dije, bueno, tendrá algo que decirnos, a lo mejor por el último ensayo, justo por lo que elige, ¿no? Cuando la estulticia dice que lo peor que le puede pasar a un hombre, a una persona, es aceptar la vejez, vamos, pero en un sentido de aceptar y no seguir con esta locura. Y yo pienso, bueno, Vilamatas todo el tiempo está jugando, todo el tiempo está tomando esta locura y la está aceptando. Y otro texto que a mí me fascinó muchísimo justo fue el que habla sobre la arquitectura, ¿no? Hay una anécdota muy, muy, muy simpática que, ay, muchas gracias, amiga, que justo nos cuenta Koolhaas, que es sobre Dalí. Y aquí es la locura es la ciudad, ¿no? Y ya sé que nos han dicho mucho que Manhattan es esta ciudad de la locura, vemos series, películas, y siempre es esta ciudad la que habla y la que es una locura, ¿no? Pero las dimensiones a las que lleva este texto que selecciona, que Dalí llega con un pan gigante bajo el brazo, y es muy simpática esa escena, se baja, llega a Manhattan y nadie lo voltea a ver, ¿no? Y Dalí, sorprendido como de, ¿por qué nadie me está volteando a ver? Traigo un pan gigante, ¿por qué nadie me está viendo, no? Y me encantó esa parte, porque además de que digo, bueno, sé que he encontrado personajes de Vilamatas siendo así, pero este fragmento es muy, muy simpático, porque creo que también me gustó ver aquí la ciudad como personaje, o sea que es un texto que se escribe muy bien a la modernidad, ¿no? Y al pensar la ciudad como un ente que también, una vorágine que te puede ir comiendo, pero no necesariamente siento que la vea como algo, con esta mirada a lo mejor maniqueísta, ¿no? De bueno, mal, sino más bien como la ciudad como personaje, como ente, que ni siquiera el mismísimo Dalí puede sorprender, ¿no? Y esa fue una de las partes que más me gustó y que para mí fue algo nuevo, ¿no? Totalmente no había escuchado esta anécdota. Siempre hemos escuchado, no sé ustedes, pero esto de que dicen que cuando Dalí vino a México le pareció tan surrealista que ya no iba a volver porque no podía haber algo más surrealista que sus pinturas. O sea, creo que aquí está justo esa parte, pero también era una prosa increíble, ¿no? O sea, me parece... la arquitectura va dialogando y es uno de los textos que más me llama la atención. Siento que aquí, más que el lenguaje, lo que me detengo es en la construcción de la ciudad, pero sí, por ejemplo, a lo largo de la antología vamos a ver a estos personajes que yo siento que la locura se vuelve en lo más valioso y en lo más inteligente y en la forma de resistencia como, pues, más fuerte, ¿no? Y yo siento que eso es lo que Vilamata siempre defiende en su escritura. O sea, a mí me parece que todas sus obras
todo el tiempo acuden a estos personajes que no se adaptan a la norma, que no van a ser solemnes, que buscan todo el tiempo estar rompiendo y a la par, como bueno, o sea, los enfermos de literatura, ¿no? O sea, que creo que podemos ir dialogando hacia allá justo, porque el mal de Montano, pues es eso, ¿no? Y aquí vemos personajes enfermos de literatura, que podrían ser estos personajes que todos dirían que están mal, pero Vilamatas los resignifica, los abraza y pues al final siento que son los que construyen tanto su literatura, pero también su personaje literario fuera de los libros, ¿no? Porque yo siempre he sentido que Vilamatas es eso, un personaje que se construye también en nuestra realidad. Y ya por cerrar, como pensando en la idea de la ciudad, pues mi libro favorito siempre de Vilamatas es París no se acaba nunca, lo he leído muchas veces y justo me gustó mucho este texto porque pude descubrir o me hizo sentido que eligiera el texto, este texto de Kohlhaas porque en París no se acaba nunca, justo es la ciudad la que es el personaje y es este París, la locura y es también este París el que lo hace escritor y en el que se atraviesa con muchas cosas, entonces siento que no es fortuito, ¿no? Que justo viniera esta obra porque la ciudad creo que en sus obras también va a ser muy importante y sobre todo la reflexión metaliteraria todo el tiempo en todos sus textos. Hago un paréntesis rápido, Mariana. En Gris Tormenta usamos mucho la antología como forma y casi como género y como método de indagación literaria y lo que vemos en la antología, en cualquier antología, o como yo veo la antología es una tesis y los textos que la componen son los argumentos que ayudan a probar las distintas hipótesis de la tesis. En este caso, bueno, Vilamatas está haciendo una tesis sobre la locura y usa 5 textos para probar sus ideas, sus hipótesis. Lo vemos en esta colección está planteada así. La colección Disertaciones también son antologías que están planteadas de esa manera, ¿no? Como son siempre una tesis, no se comercializan como tesis evidentemente porque nadie quiere comprar una tesis, pero en la lectura yo encuentro eso, como esos puntos que prueban las ideas de un autor y está usando las palabras de otros para comprobarlo. Bueno, retomando también los espacios, estaba pensando que Vilamatas no deja de lado este espacio que todas tenemos en la mente sobre el hospital psiquiátrico, ¿no? Tiene la necesidad de ponerlo y lo pone a través de un cuento de Chekhov que le gustó mucho a Miguel Pineda aquí presente. Bueno, hay un fragmento de ese cuento, ¿no? Y creo que lo hace específicamente porque hay una forma de establecer los mecanismos de la locura cuando hay un intercambio entre el adentro y el afuera, ¿no? Cuando pones a unos sujetos que están aislados socialmente y que un grupo de personas que tiene cierto poder sobre la ciudadanía decide que deben de estar aislados, ¿no? Y entonces cómo esos mecanismos se intercambian entre el adentro y el afuera gracias a una persona que platica, conversa con las personas aisladas, ¿no? Y entonces me gusta mucho que eso se vea a través del texto de Chekhov y que, digamos, tenga un contrapunto con el texto de este arquitecto, ¿no? Que además a mí me parece que tiene una naturaleza un poco más etnográfica, por así decirlo, como a Lanier, ¿no? Siento que por allá va respecto al contemplar los espacios donde se desenvuelve la locura, ¿no? Y girando un poquito, también quiero poner sobre la mesa, bueno, más bien retomando lo que se puso, cómo la locura está asociada a la vejez, ¿no? Lo está en el texto de la biografista de Marguerite Duras, lo está también en el texto de Erasmo de Rotterdam, que por cierto es, para mí, eso es como un falso encomio porque es una parodia a los discursos de los sofistas en donde trataban de convencer a la gente sobre un tema en común, ¿no? Y había una evocación
a un grupo masivo de personas. Y en ese sentido lo que Erasmo hace es imitar la voz de, para mí, la locura, que engloba varias cosas, entre ellas la necedad, ¿no? Y me gustó mucho también pensar, no pude no pensar en el texto de Erasmo con el guiño de Momo en los infiernos, de Guillermo. Probablemente Memo tenía como muchos discursos en su cabecera como para decir, bueno, ¿cómo se trabaja la imitación de este tipo de discursos dramatúrgicos, ¿no? Y bueno, específicamente me gustó ver que la vejez estaba ahí, diciendo algo, ¿no? Sobre cómo cuando envejecemos retornamos de alguna forma a la infancia por el delirio per se, ¿no? Entonces, eso me gustó también encontrarlo. Y tenemos 10 minutos, no sé si quieran que conversemos un poco más o leemos. Vamos a leer un fragmento. Sí, bueno, vamos a leer un fragmento de el cuento de Chekhov que se llama, ahí voy, se llama El pabellón número 6. Y específicamente en este pasaje aparecen dos personajes, uno de los locos que está encerrado y el psiquiatra, ¿no? Tienen una conversación y es la siguiente. ¿Por qué me tiene encerrado aquí? ¿Por qué? Charlatán, verdugo. Sí, ya. Más bien yo me atrasé, perdón. Sí, otra vez. Empezamos de Otra nuevo. vez. Ensayo y error. Estamos como dos loquitos. ¿Por qué me tiene encerrado aquí? Porque está enfermo. Sí, estoy enfermo, pero es que decenas, centenares de locos pasean en libertad porque su ignorancia es incapaz de distinguirlos de los sanos. ¿Por qué entonces yo y estos desgraciados debemos estar aquí por todos, como chivos expiatorios? Usted, el practicante, el celador y toda su gentuza hospitalaria son incomparablemente inferiores en lo moral a cada uno de nosotros. ¿Por qué somos nosotros los encerrados y no usted? ¿Dónde está la lógica? La moral y la lógica no tienen nada que ver en esto. Todo depende de las circunstancias. Al que lo han encerrado está aquí y al que no lo han encerrado se pasea por ahí y eso es todo. En el hecho de que yo sea doctor y usted un perturbado mental, no hay ni moralidad ni lógica, sino una casualidad pura y simple. Esta estupidez no la entiendo, gruñó sordamente Iván Dmitrich y se sentó en la cama. No puedo, no. Déjeme ir. Déjeme ir, dijo Iván Dmitrich, y le tembló la voz. Enloquecimos. No sabemos qué está pasando. Aplauso. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. No puedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no está en mi poder. Piénselo bien. ¿Qué es lo que saca si lo dejo ir? Váyase. Lo detendrá alguien o la policía y lo volverán a traer aquí. Sí, es cierto, pronunció Iván Dmitrich y se refregó la frente. Esto es terrible. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Usted me pregunta qué puede hacer. En su situación lo mejor sería huir de aquí, pero desgraciadamente es inútil. Lo detendrán. Cuando la sociedad se protege de los criminales, de los enfermos psíquicos y en general de la gente incómoda, entonces es invencible.
Solo le queda una cosa, consolarse con la idea de que su estancia aquí es necesaria. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta o comentario, nos gustaría mucho escucharlos. Buenas tardes. Pues mira, yo ayer fui a la otra presentación de la otra colección, bueno, de Jasmina, y realmente me sorprendí por la propuesta. O sea, creo que hay una fuerza, como tú lo mencionaste, muy fuerte. Entonces, pues lo celebro como lector, creo que es una manera. Yo estudié en la UNAM. Yo nací en el 63, hazle cuentas, y entonces había una cosa muy padre para los estudiantes, se llama material de lectura, que eran un montón. Pero lo que es interesante es que es un autor conocido, lo que sea el que te lo plantea. Entonces, ese es el comentario. Y la pregunta, entiendo que ustedes vienen de Querétaro, la editorial. ¿Dónde vamos a poder encontrar estos libros fuera de Querétaro, por favor? Bueno, más bien acá, si es que hubiera. Los libros ahora, bueno, este en particular está coeditado con la Universidad Veracruzana, entonces está siempre aquí. Y desde hace unos años tenemos distribución en todo México, bueno, en librerías literarias de todo el país, entonces será fácil encontrarlo, sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Comentario? Yo, pues nada más por curiosidad, me gustaría preguntarles qué texto, o no sé, tal vez alguna referencia filmográfica o algo así, ustedes añadirían como a este libro. No lo había pensado, que es raro, porque pues, los libros se trabajan un año, entonces estás un año pensando en la locura. Vilamatas dice algo muy bonito en el texto de presentación, que funciona como prólogo. Dice, toda literatura viene de la locura, y si no fuera así, sería una locura en sí misma. Entonces, él habla de el campo de selección, ¿no? Cuando haces una antología tienes que saber de dónde viene el corpus, cómo vas a seleccionar de un universo, bueno, entre comillas infinito, a 5 textos, o a 10, o a 15. Y él dice, mi campo de acción en este libro fue toda la literatura escrita, que es muy bonito porque pues, quiere decir que todos los escritores están locos, de alguna manera. Entonces, bueno, esa sería una posible respuesta, muy evasiva, quizá pensándolo más, echándole más ganas a la respuesta. Hay un texto de Margarit Duras que habla sobre la mosca, y la mosca quizá como metáfora de la escritura. Y es un texto de absoluta locura y de absoluta lucidez en la misma proporción. Está en su libro que se llama Escribir, y ese ensayo o un fragmento de ese ensayo podría estar perfectamente aquí, y sería genial, quizás sería, sí, representativo de la locura y de la escritura. Sí. Yo estaba pensando en Extractos del fin del mundo de Herzog, o cualquier película de Herzog, porque es un nombre delirante, pero también me llevó a pensar en Herzog, Margarit Duras, ¿no? Porque dice que sus lectores son unos pingüinos. Entonces, básicamente eso.
De hecho, a mí me sorprendió un poco que no eligiera como tal un texto de Marguerite Duras, ¿no? O sea, yo pensé que me iba a encontrar ya cuando vi en el prólogo que sí iba a venir algo referente a ella, pero no específicamente Marguerite Duras, me sorprendió. Yo habría elegido, porque soy muy fan solamente, sé que él es más fan de Hemingway y bueno, sigue más las pistas de Hemingway, pero su amigo que era Fitzgerald, yo habría elegido Estrado del Paraíso, o sea, algún fragmento. Creo que tiene muy buenos personajes que van en esta locura. Y a mí siempre me ha parecido que Vilamatas es un poco como Fitzgerald, ¿no? Que se hacía un personaje de sí mismo en la vida. Creo que a veces Vilamatas hace eso, entonces seguro habría elegido algo de Fitzgerald. Y por supuesto, el personaje anónimo de Hambre de Hamsun es un loco, es el loco arquetípico de la literatura. ¿Qué onda? Yo les quería preguntar, digo, yo me imagino que Jacobo y Mauricio ya lo tienen como bien mapeado, pero como qué otra mirada propondrían. Digo, ya está la locura, está la infancia, está la memoria, como qué otro tópico, otro tema elegirían y a quién encargarían como esa mirada. Exacto, contestar esa pregunta revelaría cosas irrevelables que no se pueden contar. Sí, no vamos a revelar los próximos, o sea, los que ya están, digamos, haciéndose, porque son una bonita sorpresa. Pero sí, puedo contar algunos que quizás sean imposibles. Bueno, Pascal Quiñar nos rechazó una propuesta que era 5 miradas sobre lo arcaico. Bueno, nos dijo que no. Lo cuento porque es probable que no suceda. Nunca. Lo vamos a volver a intentar, pero bueno. La idea de la colección es mezclar escritores en el último tercio o cuarto de su vida, o sea, con escritores jóvenes, para que la colección sea ni muy predecible, ni ¿no? Que haya una mezcla interesante de voces. Hay muchísimos, o sea, la lista es como de 60 ideas. No nos hemos sentado a hacer la lista, son simplemente los que han salido como de urgencia, pero si nos sentáramos a hacer la lista, obviamente habría más de 60. Recuerdo el de Quiñard, porque bueno, ya lo intentamos. Hay muchos. Y la idea era empezar con 3 conceptos, no sé si universales sea la palabra, pero con 3 conceptos más generales como olvido, infancia y locura. Pero la idea es después ir incorporando conceptos que no sean tan evidentes como quizá 5 miradas sobre Borges, que es un libro muy difícil porque siempre sería un libro incorrecto, siempre estaría mal. Si tú le pides a A ese libro o a B o a C, te entregaría cosas muy distintas por las lecturas que Borges como entidad, no como persona, sino como concepto literario pudiera generar. Entonces, bueno, cualquiera, la locura, tú le das la locura a otro escritor o a otro lector, nunca elegiría estos 5, jamás, ni después de 1.000.000 de intentos. Eso también es bonito. Pero bueno, hay muchas ideas, o sea, 5 miradas sobre la biblioteca, o sea, están los muy obvios como sobre la biblioteca, sobre la lectura, pero luego están estos raros que son más juguetones o no, donde empiezan a aparecer 5 miradas sobre un país o sobre una ciudad o sobre una persona o sobre cosas, la lluvia, 5 miradas sobre la lluvia, no sé. O sea, es muy generosa la colección para dar ideas en ese sentido.
Yo propondría 5 miradas sobre el chisme a la Ulises Carrión. Creo que yo sobre el aburrimiento, es un tema que me gusta mucho. Sé que hay muchos ensayos sobre eso, pero estaría interesante. A un escritor nos sugirió 5 miradas sobre la mirada y pensamos que se estaba burlando de nosotros, pero luego lo volvió a decir y luego lo volvió a decir y luego lo volvió a decir y dijimos, quizá habría que invitarlo. O sea, quizá esto sea una forma de decirnos que él quiere escribir un libro que se llama 5 miradas sobre la mirada. Muchas gracias. Aquí terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la presentación de este libro. Y en nombre de la FILU quiero entregar ese reconocimiento a Cassandra Gómez por su participación como comentarista en la presentación del libro 5 miradas sobre la locura. Un fuerte aplauso, por favor. De igual forma, por su participación como comentarista, a Mariana del Vergel. Un aplauso. De igual forma, por su participación como comentarista en la presentación del libro, a Jacobo Zanella. Un fuerte aplauso. Gracias. De igual forma, agradecemos.